día. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? A ver, vamos a levantar nuestras manos y vamos a moverlas, porque vamos también a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Vamos a estudiar algo muy importante y trascendental dentro de la vida de cada uno de nosotros. Cada día, cada situación en nuestra existencia nos exige cierta actitud, ¿verdad? Cuando nos da una noticia de alegría, nuestro corazón se contenta y reacciona de una manera positiva, pero cuando vienen los momentos de tensión, de necesidad, de amargura, también expresamos de una manera abierta nuestra condición. Pero esto tiene que ver mucho con el poder y dominio propio que Dios nos ha dado en medio de las situaciones que podamos vivir. No debemos excesivamente alegrarnos ni tampoco excesivamente enojarnos, porque las dos cosas en la falta de control nos pueden llevar a cometer ciertos errores que pueden afectar nuestra vida, que pueden llevarnos a un estado deprimente, a un estado donde a los demás dejemos un concepto equivocado de cada uno de nosotros. Por ello es que tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer las cosas decorosa y ordenadamente posible. Amén. Hoy día entonces estaremos tratando la juventud en el plan de Dios. ¿Sabía usted que en la etapa de la juventud, en la etapa de usted, es común el desafío, porque tienen una actitud siempre desafiante y arriesgada en cuanto a su naturaleza? La naturaleza del joven es esa, ¿no? Desafiante, arriesgada, pero también en algunos momentos como que se deprime, ¿no? Y se encierra en sí mismo, no dando razones algunas a nadie, ni tampoco esperando un consejo de los demás. Por ello, en su desempeño y su labor, como también la responsabilidad de ellos, es un poco descuidada en muchas oportunidades, confiados también y conformistas con las cosas. Están esperando que los demás les hagan las cosas y no hacerlas ellos, ¿no? Por esta y muchas razones es que aquellos que hemos pasado este horizonte de la juventud, podemos pues aconsejarles ahora, porque no es fácil enfrentar situaciones desde el punto de vista incomprensibles, por el hecho de que no miramos más allá de nuestros sentimientos, nuestras emociones, no ponemos la cordura por delante, sino los sentimientos por delante. Y esta es la etapa de la juventud, ¿no? Donde todo se desarrolla en función a las emociones, en función a lo que siento, no a la base sólida de las responsabilidades de la vida, ¿no? No desde el punto de vista científico y cuerdo, sino desde el punto de vista emocional, no desde el punto de vista razonable, sino desde el punto de vista sensitivo. Por eso necesitamos en esta etapa pues el consejo de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué le parece si oramos en esta oportunidad para que Dios nos ayude, nos guíe y Él nos oriente conforme a su preciosa voluntad? Vamos a orar. Padre Dios nuestro, nos acercamos a ti con un corazón dispuesto para escuchar tu voz,
pero también a la vez, Señor, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Permítenos, Dios, que el día de hoy podamos aprender algo más de ti. Con respecto a este tema, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que prepares el corazón de nuestros jóvenes para que puedan entender el proceso que tienes en la vida de ellos, para que sean preparados, para que sean consolidados, establecidos en la dirección correcta tuya, y de esa manera puedan ir en busca de aquello que les pertenece, de aquello que tú les has otorgado como herencia aquí en esta tierra, con el fin de poder alcanzarlo y lograrlo con sus atributos, con su desempeño, con sus fuerzas, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué maravillosa y qué hermosa es la juventud. Ya estoy peinando en estos momentos la etapa de ya no solamente la adultez, sino la vejez. Ya tengo mis añitos ya. No soy joven, soy, si puedo decir, joven adulto. Ya estoy en la frontera de la ancianidad. Entonces yo quiero de una u otra manera compartir con ustedes en este día algo trascendental que nos ha ayudado a nosotros a poder enmarcar lo que hoy es nuestro presente. Yo recuerdo cuando vine al Señor a los 27 años. Yo no vine tan joven como ustedes, pero mire, si a los 52 años puedo decir con todo mi corazón, gracias a Dios, porque te conocí a los 27 años y pude enmendar mis errores, pude corregir aquellos defectos y aquellas faltas que cometí en mi tierna juventud, en mi tierna adolescencia. Y yo puedo decir ahora con todo mi corazón, Señor, gracias, te adoro, te alabo por ello, porque tú me mostraste que a través de ese sacrificio y ese esfuerzo yo he podido hoy día alcanzar las promesas tuyas, parte de las promesas tuyas. Te doy la gloria y la honra a ti. Bueno, escúchame, amado joven, jovencita. La vida no es simple y sencillamente placentera, con deseos y argumentos para tratar de satisfacerlos. No, la vida que Dios nos ha otorgado, nos ha dado, es bajo responsabilidades, bajo demandas que tenemos que cumplir y bajo leyes que tenemos que establecer en nuestra vida y cumplirlas conforme al propósito divino, para que podamos nosotros alcanzar lo que Dios ya nos otorgó, lo que Dios ya nos prometió. Porque hay muchas cosas que Dios ha prometido en nuestra vida, pero en la mayoría de ellas que no las alcanzamos, no es porque Dios no quiere darnos las promesas, sino porque nosotros no estamos, escúchame bien, obedeciendo y respetando los mandatos que Dios ha establecido. Por eso, hoy día, joven, te digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no te conformes a este siglo. ¿Qué quiere decirnos conformarnos a este siglo? Conformarnos a los quehaceres de la vida mundana, de los argumentos que traen consigo los corazones enardecidos en el orgullo, en la soberbia, en la vida altiva, en la desobediencia a los padres. No debemos conformarnos a lo que este siglo nos presenta, la competencia ardua para poder conquistar la vida, sin tomar en cuenta los valores, sin tomar en cuenta las herramientas que Dios ha establecido, como son la obediencia, como son la sumisión, como son la perseverancia, el trabajo, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para poder alcanzar
las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformarnos. Ahora, vamos a hablar un poco del conformismo. ¿Qué significa conformarse? Bueno, hablemos del temperamento de la satisfacción en nosotros y la desventura de no hacer ni alcanzar nada en la vida. Esto nos lleva a un estado incipiente, de manera que cada responsabilidad y cada lucha diaria que tenemos que realizar y ejecutar no las tomamos en cuenta. El conformismo trae consigo la modorra, trae consigo el placer, trae consigo la vida hueca y vacía. Por ello necesitamos entender que no debemos conformarnos a este siglo, que no debemos conformarnos a lo que dice la gente, no debemos conformarnos a ese camino que está llevando a tantos al desvío, está llevando a tantos a la corrupción, está llevando a muchas personas, a muchos jóvenes, a la vida hueca y vacía, y que lo único que alcanzan es la destrucción, la miseria y la pobreza en su vida el día de mañana. Entonces, el conformismo es el temperamento de satisfacción y la desventura de no hacer ni alcanzar nada en la vida. Eso lo lleva impregnado el joven en su vida. Ya, mamá, déjame descansar, no puedo descansar un ratito más. Amado, es hora de trabajar. El tiempo de descanso, por algo Dios también ha permitido dentro de la ciencia dictaminar que el tiempo de descanso de trabajo es 8 horas. El tiempo de descanso también debe ser 8 horas máximo. Algunos descansamos menos tiempo y estamos también en falta, pero debemos descansar lo necesario y lo adecuado para poder emprender el desafío al día siguiente y la responsabilidad de luchar en la vida. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de bregar, de luchar, de batallar, de hacernos camino en esta sociedad. Escúchame, joven, si bien es cierto, tu padre y tu madre ponen un granito de arena que es lo suficiente, digo lo suficiente, ¿por qué razón? Porque el hecho de darte estudio, el darte alimento, el darte casa, el proveerte el sustento para tu vestir, el proveerte de repente en algún momento también alguna propina para que puedas satisfacer parte de tus deseos. Escúchame bien, el hecho de que tienes un padre y una madre que te da todo esto es suficiente, es más que suficiente. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no tienen un plato de comer, hay personas que no tienen una cama para poder descansar. Y por aún, hay personas, escúchame bien, que no saben qué hacer en la vida porque no fueron capaces de prepararse en el momento necesario de su vida, de su existencia. Porque saltaron etapas y porque no hicieron lo correcto delante de Dios, empezando por la sumisión a sus padres. Entonces, si nosotros queremos alcanzar grandes cosas, si nosotros queremos lograr grandes cosas, desechemos el conformismo de nuestra vida, porque esta actitud incipiente que nos lleva a la trivialidad del ocio, a las acciones un poco groseras desde el punto de vista con reacciones inoportunas ante nuestros padres de desobediencia, eso nos va a marcar, nos va a mutilar, nos va a afectar en la vida. Escúchame, no me le levantes la voz a tu mamá ni a tu papá. No hagas, escúchame bien, no hagas frutos en tu vida que van a marcar tu destino. La Biblia nos va a decir claramente, escúchame, joven, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te digo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hónralos. Ellos pueden estar equivocados, pero tú hónralos. Ellos no pudieron haber alcanzado lo que tú has alcanzado hasta ahora, pero hónralos. Ellos pueden aún ser demasiado severos contigo, pero hónralos. Hay algo que quiero decirte. Ellos son severos porque tú lo necesitas. Porque a nadie Dios le da un padre, escúchame bien, lo suficientemente preparado para poder desarrollar su actitud y su reacción, su relación con respecto a los hijos, si es que los hijos no le exigen
Dios te dio los padres que necesitas. Dile al hermano que está a tu costado: Dios nos dio los padres que necesitamos. Y nos dio lo necesario porque sabe Dios que con lo que Él nos da y nos permite y nos otorga, nosotros podemos llevarlo al desarrollo de nuestra vida para alcanzar nuestra victoria y nuestro éxito. De modo que no nos quejemos. Tú tienes lo necesario. Escúchame bien. Tú tienes lo necesario para poder conquistar esta vida. ¿No? Óigame. ¿Acaso no tiene la vida? ¿No tiene el aire que respira? ¿No tiene los ojos que ven? ¿No tiene todos sus miembros completos para poder desarrollarse y para poder alcanzar y bregar, luchar, batallar exigentemente en la vida y lograr su éxito? Sí lo tiene y lo puede hacer. Yo lo tengo y lo pude lograr. Yo lo tengo y lo he podido alcanzar. Pero sabe, hermano, hermana, a las 4 de la mañana en punto estoy parado primeramente para buscar a mi Dios, porque no puedo salir de casa si no busco a mi Dios, porque Él es mi Señor, Él es mi Padre. A Él adoramos y le alabamos con todo nuestro corazón y nuestro ser. Una vez que busco a mi Dios, ¿sabe lo que hago? Hago deporte. Yo tengo aproximadamente 45 minutos de hacer deporte por la mañana. Y de esa manera, después del deporte y del aseo, me preparo para la batalla en el día. Amigo, amiga, tenemos que disciplinarnos. Tenemos que hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. No te conformes a este siglo, joven y jovencita. Ahora, ¿qué es conformismo? ¿Sabe qué es conformismo? Es el desgano de hacer las cosas porque uno se encuentra satisfecho con lo que tiene. Es la actitud ociosa que nos va cargando de ciertos, escúchame bien, de ciertos matices que el día de mañana lo único que hacemos es actuar de una manera desganada, actuar de una manera grosera ante los demás. Ese lamento por no haber alcanzado las cosas que un día pudimos alcanzarlas y no nos movimos. En otras palabras, es la desgracia también. Y el conformismo es una enfermedad. Por ello, la Biblia nos va a decir claramente en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios nos ha dado poder cuando nos entregamos a Jesús y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Dios te ha dado poder, escúchame bien, cuando tú has recibido al Señor Jesucristo y cuando tú has sido bautizado por el Señor. Dios te ha dado el poder para levantarte, de modo que tú no puedes quedarte, amado joven. Escúchame bien, no puedes quedarte, no puedes decir que no te acompaña la gracia y el poder de Dios para alcanzar lo que Dios estableció en tu vida. Por lo tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desecha toda actitud de ociosidad, desecha todo desgano de tu vida, desecha todo lamento de tu existencia, toda desgracia, toda enfermedad, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te animo que te levantes juntamente conmigo y en el nombre de Jesús alcanza, logra, lucha, batalla, esfuérzate, dedícate para poder alcanzar y lograr tu éxito el mañana. Tú puedes alcanzarlo, amado joven, tú puedes alcanzarlo, amada joven, pero tienes que deshacerte, escúchame bien, de aquello que está afectando tu vida. Sacúdete, sacúdete, sacúdete de la modorra, sacúdete de la flojera, sacúdete de la sociedad, sacúdete del desgano, porque Dios ha escuchado tu oración, Dios ha escuchado tu lamento y Él quiere llevarte en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, a la victoria que Él tiene para tu existencia. Tú lo puedes hacer. Tú sí puedes alcanzarlo y lograrlo. Tú sí puedes bendecir a tu familia con una actitud de trabajo, de honradez, de respeto, de sumisión. Tú sí puedes levantarte, escúchame bien,
de la cama, desechando todo ese peso oderoso que te tiene pegado en ella, durmiendo constantemente y actuando de una manera grosera ante la vida de tu mamá, cuando te regaña o cuando te exige que pongas en orden lo que tienes que poner en orden. Por tanto, considerad los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Nos va a decir Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5 y 6. Yo quiero decirte, amado joven, amada jovencita en el Señor, no actuemos de una manera ligera con respecto al llamado que Dios nos está haciendo en esta hora, porque Dios ha visto tus lágrimas, Dios conoce tu sufrimiento y tu dolor, Dios conoce la necesidad que tienes. Pero escúchame bien, nada te va a caer del cielo, nada te va a ser dado si es que no estás preparado para poder administrarlo y desarrollarlo. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos, vasos, escúchame bien, frágiles, que pueda disponer Él para que pueda otorgar las bendiciones, para que pueda otorgar los ministerios, para que pueda otorgar, escúchame bien, los talentos, los dones necesarios para que ellos puedan luchar y batallar en esta vida, bregar en esta vida y alcanzar aquello que Dios les ha dado por promesa. Dios no está llamando hombres y mujeres ociosos para el trabajo de su obra. Dios no está, escúchame bien, dispuesto a bendecir a aquellos que están cautivados por la modorra, por el desgano, por la ociosidad, por el lamento, por la desgracia. Dios está llamando hombres que estén dispuestos a dar el paso al frente y a decir: yo soy uno de ellos que voy a trabajar, yo soy uno de ellos que voy a levantarme en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amada iglesia del Señor, considerad que los miembros de nuestro cuerpo terrenal son muertos a la fornicación, son muertos a la impureza, son muertos a las pasiones, a los deseos malos, a la avaricia, a la idolatría, que todo esto es idolatría delante de Dios. Por lo tanto, levantémonos en el nombre de Jesús y declaremos a los cuatro vientos que somos transformados por el poder del Señor. Que Dios nos ayude, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, y necesitamos obedecer al Espíritu Santo para impulsarnos a hacer lo que Dios nos ordena. Necesitamos de su gracia, de su amor. Entonces hemos hablado. El primer punto que queríamos tratar es que el conformismo es, escúchame bien, una de las áreas que tenemos que estar todos los días, en cada momento, en cada instante, luchando contra él. Pero también nos va a decir la palabra del Señor: sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa transformaos? Escúcheme bien. Dios a cada uno de nosotros nos permite cada día la oportunidad de ser diferentes en la vida. Sí, cada día. Por ello necesitamos escudriñar su palabra cada día, cada instante. Por ello es que Dios nos recomienda que estemos siempre dispuestos a poner en nuestras paredes, en los postes de nuestra casa, la palabra de Dios, para hacer refrescar a nuestra memoria, a nuestro corazón. Escúchame bien, que la palabra de Dios es la que tenemos que cumplir, porque nosotros los humanos, los mortales, tenemos la debilidad de olvidarnos
las normas y los reglamentos que Dios ha establecido. Entonces necesitamos hacer recordar a nuestra mente y a nuestro corazón que Dios ordena. Escúchame bien, lo que Dios dice, eso se hace. Lo que Dios ordena, eso se hace. A través de los años he podido experimentar en mi juventud que qué difícil es obedecer a Dios, ¿verdad, joven? Porque como que te jala, como que te arrastra las pasiones y los deseos, como que pareciera que hubiera un imán que te absorbe a hacer lo pecaminoso, que te lleva a la oscuridad, que te trata de aislar de la familia para encontrarte solo, que te hace cerrar la puerta todos los días de tu cuarto para que tu madre y tu padre no vean lo que estás haciendo. ¿Sabes? No creas que eso te sucede a ti solamente. A todos los jóvenes en nuestra etapa, en mi etapa también sucedió. Por eso, si tú sabes que eso te hace daño, sabes, dale las llaves a tu mamá. Si sabes que la computadora te hace daño, sácala de tu cuarto. Si sabes que el internet te hace daño, córtalo de tu casa. Sí, si tú sabes, amado padre de familia, que el internet va a violentar la vida de tus hijos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sexual, si tú sabes que el internet lo va a dividir, entonces córtalo. Y el día que ellos quieran hacer su tarea, pues trate de tener un modelo, ¿no? Que sean controlados, porque tú no puedes dejar que el niño o el muchacho administre el internet por su propia cuenta, porque no lo va a hacer. Ahora, ¿por qué razón expreso estas palabras? Es porque el pecado te cautiva, y cuando te tiene cautivado no te suelta, ni tampoco te quiere soltar del mismo. Por ello necesitamos poner bases sólidas que fundamenten nuestra vida y reglas, normas que verdaderamente tengamos que cumplir. Por eso la Biblia nos dice que debemos transformarnos. Dios nos permite cada día ser diferentes en la vida. Cada uno de nosotros tenemos pues el derecho y la responsabilidad de cambiar cada día. De manera que cada uno de nosotros debemos tener siempre esa disposición. En otras palabras, somos llamados a continuar nuestra vida, escúchame bien, pero no pecaminosa. No somos llamados a dar rienda suelta a nuestros caprichos y deseos. No somos llamados a actuar de una manera placentera. ¿Por qué? Porque la vida no depende del placer. La vida no depende de las circunstancias. La vida depende de bases sólidas que tenemos que luchar y bregar para poder alcanzar nuestras metas. La vida pecaminosa nos lleva entonces a la destrucción, a la desventura. Por ello, debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Sabe qué? Debemos discernir, en otras palabras, primeramente lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos practicando. Si tú estás practicando cosas que están impidiendo que tú puedas adorar a Dios y buscar a Dios, están impidiendo que tú puedas respetar la orden de Dios, están impidiendo que tú puedas faltar, escúchame bien, que tú respetes a tus padres. En otras palabras, todo lo que impide que hagas lo bueno, debes cortarlo, debes renunciar a ello, porque eso te va a llevar a la destrucción. Por eso debemos discernir, analizar, averiguar, investigar, que eso quiere decir que nosotros estemos dispuestos a transformarnos, a permitir que Dios haga una obra especial en nuestra vida, a dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos domine, sea el Señor y amo de nuestra existencia. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestros ojos nos lleven al pecado, tenemos que dejar que el Espíritu Santo elija, no que elijamos nosotros, porque nosotros vamos a elegir el pecado siempre. ¿Y sabe por qué? Porque somos naturales,
porque estamos en esta vida y porque lamentablemente no tenemos poder y dominio en algunas áreas de nuestra vida. Yo le digo en esta hora, amado joven, amado jovencita, en el nombre de Jesús de Nazaret, un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú no puedes dejarte guiar por un joven de tu misma edad. Tú no puedes dejarte guiar, escúchame bien, por una joven que también ves que es una rebelde ante su madre y que no respeta órdenes y leyes. No puede dejarte guiar, por más simpática y hermosa que sea, por más capaz. Escúchame bien, porque una cosa es ser capaz en el colegio y otra cosa es ser inteligente. El ser inteligente y sabio significa que yo voy a temer primeramente a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Escúchame bien. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo veo que un joven, una joven no teme a Dios, no tienen una pizca de sabiduría. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo me voy a dejar guiar por él o por ella? Yo debo dejarme guiar por la palabra de Dios y por aquellos hombres o mujeres que sean temerosos de Dios, siempre y cuando, escúchame bien, tengan el respeto por delante. Asuman respetuosamente sus actitudes, porque aquel joven o aquella persona que te falta el respeto, escúchame bien, está en las puertas para hacerte daño. Por ello, necesitamos entender que debemos transformarnos día a día. Debemos estar dispuestos a querer cambiar día a día. Debemos estar dispuestos a querer, escúchame bien, cambiar el estilo de vida hueco y vacío que está afectando nuestra vida, nuestra existencia. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Ahora, la pregunta es esta: ¿estamos muy dispuestos a hacerlo? No estamos dispuestos. Dice la palabra del Señor claramente: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? En cuanto estamos buscando a Dios, en cuanto estamos adorando a Dios, en cuanto estamos concentrados en las cosas de Dios, le decimos al Señor amén. Pero cuando salimos al campo de batalla, donde solamente vemos deseos pecaminosos, el placer de la vida, las desventuras de la sociedad, como también el ataque artero de la moda y tanta cosa, entonces allí es donde nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza no va a ceder. Ella va a luchar y batallar para salir con lo suyo. Ella va a luchar y batallar para, escúchame bien, para tratar de lograr lo que ella desea y quiere. Ella no va a dejarte tranquilo. Pero si tú estás buscando a Dios, si tú estás caminando con Dios todos los días y le pides al Señor: Señor, ayúdame por favor, el Señor te va a decir: aléjate de ahí, obedece. La obediencia, escúchame, la obediencia es el mejor amigo que tenemos en los momentos cuando tenemos que decidir, o por el pecado o por el bien. Por eso necesitamos entender que debemos transformarnos de día en día. La Biblia nos va a decir claramente en Romanos capítulo 12, 1 y 2 de esta manera: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad perfecta de Dios, lo que es bueno y aceptable para nuestro Padre Celestial. Joven, jovencita, debemos disponer nuestro corazón para ser transformado. No debemos continuar en la vida deleitosa que nos lleva al placer, al engaño, y que nos afecta el corazón y afecta el corazón de Dios y de los nuestros. Debemos rechazar todo aquello que está afectando nuestra vida. Debemos
afectar de una manera positiva la vida nuestra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros levantarnos conforme a los propósitos y designios del Señor. Oh amado joven, jovencita, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, te digo en esta hora que tú tienes el poder de Dios, que el Espíritu Santo está contigo. Por eso obedécele a Él, obedécele a Él. Y en los momentos donde tú tienes que decidir entre el pecado y el bien, decide por las cosas que Dios te ha demandado, decide por lo que Dios te ha ordenado, porque Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer de ti algo grande, Dios quiere perfeccionar tu vida para alcanzar grandes victorias en tu existencia, y de modo que tú puedas lograr los objetivos de tu vida en el futuro. Dios está llamándote a través del labio de este mortal, no al pecado, amado joven, no al pecado, amada joven, no a las cosas triviales, a las cosas ociosas, sino levantémonos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, y adorémosle al Señor con libertad. Sabes, la mejor adoración al Señor no es cantarle alabanza, sino decidir. Cuando tenemos que decidir o por el pecado o por las cosas, decidir por Él en el momento correcto para poder exaltar y adorarle con todo nuestro corazón. Es allí donde Dios mira nuestra adoración. Es ahí donde Dios mira el carácter que tenemos. O decidimos ser influenciados por nuestra naturaleza carnal, tocada por las influencias de las tinieblas, o decidimos adorar y alabar al Señor y reconocerle con todo nuestro corazón, haciendo lo que Él nos ordena. Que Dios nos ayude entonces. ¿Qué estamos haciendo en la oscuridad? ¿Qué estamos haciendo en el cuarto cuando estamos solos? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida secreta, íntima, donde papá no ve, donde mamá no ve? ¿Qué estamos haciendo en los pensamientos oscuros de nuestra existencia? Amado y amada, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, es allí donde tenemos que demostrarle a Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que yo he decidido adorarle a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, mi mente y mi ser, antes que decidir por mi propia naturaleza carnal y caída. Esa lucha la tenemos día a día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros enfrentamos, escúchame bien, una guerra espiritual día a día, hora tras hora, minuto tras minuto y segundo tras segundo. Por eso debemos, escúchame bien, no conformarnos a este siglo y debemos transformarnos, debemos transformar nuestro entendimiento, debemos empezar, escúchame bien, a obedecer a Dios conforme a su palabra. Ahora, hay algo más que nos dice la Escritura aquí, para que comprobemos cuál es la voluntad perfecta de Dios y agradable. Este es el plan de Dios. Escúchame bien. Este es el proceso para agradar a Dios. No simple y sencillamente es en un estado místico que tengamos que decirle, oh Señor, te adoro, te alabo, y nos ponemos con la carita de piedad y con nuestras rodillas paralizadas, o empezamos a cantarle alabanza de adoración a Dios y decimos, te adoro, te alabo. No, mi hermano, eso no es adoración. Ese no es ni el principio de la adoración. El principio de la adoración está en que no tenemos que conformarnos a este siglo y que debemos día a día transformarnos cuando obedezcamos, cuando deseemos con todo nuestro corazón un cambio en nuestra vida. Hoy me comporté mal
porque miento, debo dejar de mentir. Escúchame bien, hoy me justifiqué, debo dejar de justificar. Hoy tuve un pensamiento oscuro con respecto a un joven o una joven, debo dejar de hacerlo. Ahí está el principio de la adoración. Por eso debemos transformar nuestro entendimiento. Pero también dice la palabra de Dios que debemos comprobar la voluntad perfecta y agradable de Dios. En otras palabras, no solamente Dios nos dice que dejemos lo malo, sino que suplantemos lo malo por lo bueno. Escúchame, ¿cómo vamos a poder dejar, escúchame bien, de conformarnos con este siglo si no estamos dispuestos a buscar a Dios con todo nuestro corazón? Si no estamos dispuestos a adorarle y alabarle con todo nuestro ser, no solamente en la iglesia y en el grupo cuando estamos alabando a Él o cantando a Él, sino cuando estemos solos en nuestra vida. Debemos comprobar la voluntad perfecta y agradable de Dios, que caminemos en santidad. La Biblia nos va a decir en 1 de Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Esto lo dice 1 de Pedro 1:14. O sea, no debemos conformarnos a seguir ignorantes, escúchame, porque ya no ignoramos las cosas. Ya Dios nos ha establecido y nos ha dado, nos ha otorgado su palabra. Y como Él nos ha dado y nos ha otorgado su palabra, nosotros debemos entender que no debemos conformarnos y no debemos ser obedientes y no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Los deseos pecaminosos, las inquietudes emocionales, la fuerza que nos arrastra para pecar, las acciones un poco cargadas de mentiras para tratar de conseguir, escúchame bien, el beneficio egoísta para nuestra vida, la constante actitud de rebeldía que nos hace perder la bendición. Eso tenemos que erradicarlo. No debemos conformarnos a este siglo, que significa entonces todas estas cosas que estamos hablando, sino al contrario, debemos obedecer. Amén. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor. Por eso debemos caminar en santidad. Segundo, debemos crecer día en día con el Señor. No debemos dejar un día de estar en su presencia. No debemos dejar un día sin leer su palabra. Y debemos recordarla en cada momento, en cada instante de nuestro desarrollo. El crecimiento de día en día es vital en la vida del Hijo de Dios. Lo dice Colosenses 3:10 de esta manera: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Todos los días, cada instante, debemos revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado por Dios para buenas obras. Y cada día tenemos que constantemente luchar contra el viejo hombre que te llama al apetito carnal, al apetito natural. Pero no solamente esto, sino que también tenemos que madurar día en día también. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos va a decir de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero detenerme aquí y vamos a compartir algo muy esencial en esta área. A la condición de un hombre maduro. ¿Qué significa la madurez? ¿Qué significa madurez para ti, amado amigo, hermano, joven, jovencita? La madurez significa sobriedad. La madurez significa rectitud. La madurez significa, escúchame bien,
la capacidad de poder entender las cosas y responsablemente actuar en la medida de la cordura necesaria con respecto a lo que estamos hablando. La madurez significa dejar de odiar, dejar de rebelarse. La madurez significa, dentro del contexto diario con los nuestros, significa que yo voy a actuar de una manera mesurada con respecto a las demandas y responsabilidades que yo tengo que realizar diariamente. La madurez significa tener que pensar de una manera adecuada con respecto a las demandas que tengo cada día y actuar de la mejor manera desde el punto de vista sobrio, desde el punto de vista responsable ante las demandas que Dios tiene para nosotros. ¿Usted es maduro? Si es maduro, entonces no va a responderle a su mamá, va a escucharla. Si es madura, entonces va a hacer las cosas honrada y honestamente, no simple y sencillamente por salir del momento. Si usted es madura, sabe que el estudio que está siguiendo le va a servir para el día de mañana en el futuro y lo va a hacer lo mejor posible, sin engaño, sin mentira y sin un acto de ventajista que pueda afectarle su vida y su existencia. Si usted es maduro o madura, entonces será la persona adecuada con respecto a la actitud con sus padres, sabiendo que su padre y su madre trabajan, se esfuerzan y luchan por darle lo mejor a usted, y usted va a corresponder de la mejor manera, obedeciendo y respetando y cumpliendo las labores que usted responsablemente tiene que cumplir, tanto en el estudio como la labor en la casa. Debemos entender que la madurez simple y sencillamente no es frivolidad. La madurez simple y sencillamente no es hablar de la manera más adecuada y decir yo soy maduro. No. La madurez tiene con una actitud de servicio. La madurez tiene con una actitud, escúchame bien, de disposición. La madurez tiene que ver con una actitud de obediencia, de responsabilidad, de sumisión a las demandas que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. Por ello, amada Iglesia del Señor, no podemos madurar si es que no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, porque en nuestro entorno, porque internamente el pecado, escúchame bien, está a las puertas de nuestro corazón, tratando de inquietarnos y tratando de hacerlo lo imposible para que nosotros caigamos, porque sabe Satanás que si nosotros caemos ya no tenemos, escúchame bien, la valentía ni tampoco el respaldo bíblico para decirle a Dios, gracias Dios por este momento, y Padre, quiero pedirte tal cosa y tal cosa. ¿Sabes qué? No tenemos entonces la seguridad de poder hacerlo. Por lo tanto, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, yo te digo en esta hora que tú puedes desechar todo aquello que está afectando tu vida, aquello que está marcando tu destino, pero el destino equivocado, el destino malogrado, el destino que te va a llevar a la destrucción, que te va a llevar a la escasez, que te va a llevar a la derrota. Tú tienes que desechar, escúchame bien, desechar toda actitud de desobediencia, tienes que desechar toda actitud de desgano, tienes que desechar toda actitud de mentira, de engaño, que lo único que está haciendo es derribarte y destruirte, y está haciendo, escúchame bien, escollos en tu camino para que no puedas alcanzar la victoria de tu existencia. Oh Iglesia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te digo en esta hora, si podemos alcanzarlo, si podemos lograrlo, si podemos nosotros también obtener las bendiciones de Dios, pero ¿cómo vamos a hacerlo? En obediencia y responsabilidad, porque Dios nos ha llamado a ser obedientes, a ser obedientes y a ser obedientes para poder lograr y alcanzar la victoria de nuestra vida. Lo vamos a hacer. De nosotros depende. No depende del hermano o la hermana. Si queremos ver días buenos, si queremos alcanzar cosas grandes, si queremos lograr nuestros objetivos, si queremos conquistar la vida, escúchame bien, para hacerlo tenemos que obedecer normas. Para hacerlo tenemos que respetar normas, leyes,
No podemos saltar esas leyes, no podemos saltar esas normas, empezando por donde vives, empezando por el respeto a tus padres. Muy bien, tú buscas a Dios, por eso estás aquí. Anhelas tener un encuentro con el Señor, por eso estás aquí. Pero la pregunta es esta: ¿cuáles son tus pensamientos y tus deseos? ¿Qué es lo que está pensando esa corta mente una vez que sale de la iglesia? Pues hay algunos peor todavía, que no vienen a la iglesia por Cristo, sino por Cristina, ¿me entiende? O por cristiano. No, a la iglesia no vamos, escúchame bien, por las personas. A la iglesia vamos por buscar y adorar a Dios y para recibir el mensaje que Él nos ha dado, o que nos da para poder desarrollarnos en la vida. A la iglesia no vamos por gusto a hacer vida social. Óigame, si usted viene a hacer vida social aquí, está manchando la iglesia, escúcheme bien. Porque la iglesia no se viene para hacer una vida social. A la iglesia se viene para adorar y buscar a Dios con todo su corazón y para recibir el mensaje de Dios, para poder enfrentar los golpes de la vida allá en la calle, allá en la sociedad. Por ello necesitamos entender que de Dios no podemos burlarnos. Hay de aquel o de aquella que cae en la mano del Dios vivo. Por eso, amada iglesia del Señor, empecemos entonces siendo dóciles a la palabra del Señor. No tratemos de hacer escarnio de su palabra. No tratemos de saltar etapas en nuestra vida. No tratemos, escúcheme bien, de violar leyes, normas, porque lo único que estamos haciendo es hacer, escúchame bien, un tejido como una telaraña para enredarnos en nuestra propia derrota, en nuestra propia necesidad, en nuestra propia escasez, que nos va a llevar a la destrucción el día de mañana. Yo quiero ir terminando en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero ir terminando diciéndote, oiga, usted va a ser uno de ellos, aquellos que van a decidir por el Señor, aquellos que van a decidir adorar y alabar con todo su corazón al Señor. Yo te animo que seas uno de ellos. Yo te animo que tú vengas al Señor y le puedas decir al Señor en esta oportunidad: Dios, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para alabarte, aquí estoy para exaltarte, Jesús, y para reconocer tu grandeza y tu poder. ¿Qué te parece si te pones en pie? Sí, ponte en pie. Y dile al Señor junto conmigo: Padre, yo necesito de ti, Señor. Me has confrontado con tu palabra. Me has hablado la verdad. Ese es mi estado, Señor. Perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Y dame una vida diferente. Pero primero te pido que me laves y me limpies con tu sangre. Y Padre, que me ayudes porque necesito transformar mi vida. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Te alabo, te adoro con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.